La gente, ahora me toca a mí, voy a sacar esto acá. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Qué bueno, qué bueno. Ahí vi un par que me hicieron así, por lo que me hicieron así, qué bueno. Por lo del resto, espero que se mejoren las cosas. Creo que estoy hablando un poquito más fuerte, voy a hablar más acá, lejos. Justo me hicieron pie a... No sabía que hoy era el Día del Pastor, justo mi papá es pastor, así que ahora le voy a tener que mandar un WhatsApp de que es para felicitarlo de que es el día del pastor. Y hay algo que justo aquí que me hizo recordar antes de entrar. No sé si alguien me puede decir qué día es hoy, fecha, digo, no sábado, obviamente sábado, ¿no? Pero fecha. 22 de octubre. Bueno, si ustedes son, bueno, capaz no todos tienen conocimiento de por qué esta fecha es importante para nosotros. Yo no me voy a dedicar a eso en el sermón. Me acabo de dar cuenta que hoy es 22 de octubre. Es otro tema para otro sermón. Pero como iglesia es algo muy importante para nosotros justamente lo que fue el Gran Chasco, ¿no? El grupo de los mileritas que estaban esperando a que Jesús vuelva, ¿no? Y finalmente no volvió. Entonces ahí nace lo que es la iglesia adventista. Claro, claro. Llegan a la conclusión de que esa fecha era, bueno, el tema de la profecía de los 2300, bueno, no importa. Lo vemos en otro sábado. Eh, en este momento voy a hacer una breve, ¿cómo diría? Ilustración, o voy a contar un poco lo que es mi historia, no para hablar de mí mismo, es simplemente para ilustrar algo que voy a querer enseñar. Yo, como ya les dije, mi padre es pastor, ¿está bien? Tengo familia adventista de varias generaciones, más que nada mi mamá. Entonces, yo de chiquito, lo que es venir a la iglesia los sábados era algo completamente normal, ¿está bien? No existía otra cosa que no fuera ir a la iglesia un sábado, ¿está bien? Entonces, básicamente todo lo que hacíamos era de costumbre, ¿no? Vamos a orar, bueno, te arrodillás porque lo haces mecánico. Es como cuando ya aprendiste a manejar y las curvas, te sabes el camino, bueno, pumba. Entonces, todo lo que era para mí la religión era algo de ¿qué? De costumbre, ¿está bien? No sé si a alguno le ha pasado, pero es interesante cómo uno va perdiendo la esencia de lo que es realmente la religión. Y llegó un punto de mi vida en que fue como un clic que cambió en lo que es mi vida espiritual, que yo estaba viviendo en Libertador San Martín, mi padre era pastor ahí, y vamos a un congreso, los pastores tienen como congresos así en los que, no sé, hablan, ¿viste? No tengo ni idea de bien qué hacen, pero bueno, yo lo acompañaba a mi papá. Entonces fuimos a un lugar en Córdoba que se llama Los Quebrachos y él me dijo que lo acompañara porque el domingo íbamos a jugar un fútbol. Entonces quería que yo juegue con él al fútbol. Entonces yo no tenía muchas ganas de ir porque en realidad yo tenía un cumpleaños de un amigo ese mismo domingo. Pero finalmente decidí acompañarlo igual. Dije, bueno, vamos a acompañarlo, vamos a meterle onda. Además vamos a jugar un fulbito y fui con mi hermanito también. Y cuando llegamos a los Quebrachos, era viernes, sábado, domingo la actividad. Llegamos el viernes, bueno, comemos, todo tranquilo, hacemos culto. Sábado de mañana, llega el sábado de mañana y bueno, ahí nos dividen, ¿no? A los hijos, que éramos hijos de pastores, nos pusieron al lado de una escuela sabática y los pastores, bueno, tenían su reunión. Y bueno, los adultos en sí, ¿no? Todos. Y en ese momento empezamos a hablar acerca de cómo es la vida de un hijo de pastor o cómo es la vida de alguien que siempre estuvo en la iglesia. Y en ese momento empezamos a hablar acerca de cómo los problemas nos acercan a Dios. Porque en sí mi vida era básicamente, qué sé yo, como una máquina, ¿no? No era perfecta, ¿no? Claramente no era perfecta, pero me despertaba, iba a clases, después tenía mis extra clases, iba a piano, iba a trompeta, llegaba la noche y así. Y después llegaba el sábado e ir a la iglesia. Entonces, en ese momento se me ocurrió hacerle a Dios una oración que en cierta manera, qué sé yo, cuando uno es chiquito son oraciones originales, le nace del corazón. Entonces le dije, Dios, dame un problema porque quiero acercarme a vos. Esa fue mi oración. Y finalmente se cumplió, pero bueno, voy a seguir con la historia. Entonces,
le hice esa oración y bueno, lo dejé ahí, chao, me olvidé. Y cuando pasó al día siguiente, eso fue el domingo, a la mañana, antes de que jugáramos el fútbol, porque yo había ido para el fútbol, mi papá me dice, bueno, mira, me dice, nos agarra a mi hermanito y nos dice, mira, yo ya no voy a estar más como pastor acá en Libertador San Martín, en Entre Ríos. Nos trasladaron a otro lugar, a Buenos Aires. Y entonces ese momento para mí fue como choqueante. Yo vivía, para mí mi vida ahí en Entre Ríos es hermosa porque es un pueblito, tengo todos mis amigos, yo si quería juntarme tenía la plaza a 2 cuadras y ahí jugábamos al fútbol todos los días y era divertirse todo el tiempo. Y en el momento no me di cuenta de la oración que había hecho el día anterior, ¿no? Y entonces me calenté con mi papá. Le digo, ¿para qué me hiciste venir si no vamos a jugar al fútbol? Y si encima me vas a dar una mala noticia. Y uno es la primera reacción cuando a veces tiene un problema, ¿no? Echarle la culpa a otro. O descargarse, qué sé yo. Hay un montón de maneras de enfrentar los problemas. Y después de desquitarme con mi papá, en ese momento me di cuenta, me hice un clic ahí en la cabeza y recordé la oración que había hecho. Y en cierta manera dije, bueno, Dios, yo te pedí un problema, era chiquito igual, ¿eh? Le digo, está en tus manos ahora justamente toda mi vida. Y bueno, finalmente eso hizo que después yo me vaya a un colegio que es en Balcarce, que eso cambió completamente lo que es mi manera de ver lo que es la religión, ¿está bien? Ahí entendí que existía un Dios realmente, ¿está bien? Eso es algo muy importante. Ya Dios no era un concepto, no era un conjunto de ideas que tenía en mi cabeza, ¿está bien? No era algo que me habían enseñado mis papás, sino que era alguien con el que yo podía dialogar y que me podía responder. Entonces eso abrió completamente mi manera de ver la religión. Entonces yo caí ahí a Balcarce porque yo le dije a mi papá que si nos mudábamos de Entre Ríos, de Libertador San Martín, yo me iba a ir a un internado, que es un colegio pupilo, no sé si entienden bien lo que es que vos vivís en ese lugar. Tenía 13 años, sí, 14. 14 tenía, o 13. Bueno, de ahí entre esos 2 años, entre 13 y 14. Y cuando caí ahí, encontré justo un grupo de amigos que me hicieron notar, ¿no?, lo que es una relación diaria con Dios, que yo los veía despertarse. Justo mis compañeros de pieza eran todos de sexto, eran como 3 años más grandes que yo, 4. Y yo los veía que cada vez que se despertaban abrían su Biblia, oraban, y eso hizo que yo intente buscar hacer lo mismo que ellos. Y eso fue como un cambio en esa primera mitad de año, ¿está bien? Entonces, después llegó algo que fue como que retrocedí en el tiempo con lo que es mi vida espiritual, que bueno, nos enfermamos todos de la pieza, agarramos neumonía todos y bueno, nos pusieron en cuarentena, fue todo un lío. Y desde ese momento me olvidé directamente de lo que era la vida espiritual, ¿no? Me olvidé del Dios personal ese que había conocido hace poco tiempo. Y de ahí en adelante lo que intenté hacer fue volver a tener la experiencia que había tenido en el tiempo que sí había conocido a Dios. ¿Está bien? Después de que me enfermé, yo lo que quería era volver al momento en el que yo creía en Dios. Entonces, lo que más buscaba era de vuelta tener una experiencia o una relación con Dios. Y fue tema complejo porque ahí después vamos a ver, ¿no?, que a veces buscar eso y no buscar a Dios principalmente puede llegar a ser un problema, ¿está bien? Yo les iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Que volví a tener una relación con Dios, que me fue bien? Y la verdad que no, la verdad que no. En ese momento no me fue bien. Pero bueno, vamos a Jeremías 29:11, rápido. Vamos a Jeremías 29:11, que es famosísimo, si no lo conocen. Es un hermoso versículo que a mí me cambió mi manera también de relacionarme con Dios. Pero antes de leer este versículo, ¿les parece que oremos? Que siempre es importante tener... ya oramos, ¿no?, para la presencia de Dios, pero en este momento, para mi tranquilidad, voy a hacer una oración. ¿Está bien? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos estar acá.
ahora abrimos tu palabra y bueno, queremos que vos estés acá para que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Leo rápido. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Está bien? Después de todo ese tiempo, que yo me enfermé, que volví a intentar buscar esa relación con Dios que había tenido, la vida se volvió un poco absurda para mí, ¿está bien? Porque yo intentaba buscar a Dios en lo que es la oración, en lo que es la Biblia, y básicamente todos los sermones que daban en la iglesia era de qué, de que uno tiene que tener una relación con Dios, ¿está bien? Y entonces eso era lo que yo buscaba, relación con Dios, relación con Dios. Pero llegó un punto en el que, en cierta manera, no lo estaba encontrando, no estaba encontrando lo que antes había experimentado. Y quiero que me acompañen rápido a Isaías 55, versículo 1 y versículo 2. Isaías está ahí nomás de Jeremías, para atrás. Isaías 55, versículo 1 y 2. Básicamente, quiero que se queden en este momento con esta idea. Yo buscaba una relación con Dios, pero no buscaba a Dios. ¿Está bien? Quédense con esa idea, después voy a explicar por qué. ¿Está bien? Vamos al capítulo 55 de Isaías, versículo 1 y 2. Dice, está hablando acá Dios, ¿no? Algo muy importante que antes de leer, que quiero decir, ojo, cuidado con algo que es alegorizar o intentar sacarle cada detalle a la Biblia, cuando el mensaje es claro y directo, ¿está bien? Más que nada lo que es historias. Yo quiero ahí clarificar que acá está hablando Dios, ¿no? Por medio del profeta Isaías. Vamos a leer. Dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Esto es importante, sin pago alguno, ¿está bien? Vamos con el versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Termino ahí el versículo, no voy a seguir leyendo. No sé cómo dicen sus versiones, pero ¿qué es lo que quiere decir? Lo vuelvo a leer. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? ¿Por qué nos enfocamos en las cosas que en realidad no son importantes? Ese es el cuestionamiento que hace acá Dios al pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué a veces nos enfocamos en aquello que no es lo importante? Dice acá, ustedes están buscando pan, en vez de buscar pan, dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y después y su salario en lo que no satisface? ¿Por qué hacemos esto, no? Y es una pregunta profunda, porque a veces buscamos otras cosas y no buscamos realmente lo que tenemos que buscar, ¿está bien? Y en lo que es este versículo, termino de leer el versículo 2. Dice, escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Importante el verbo ahí, escúchenme. ¿Quién está hablando? Dios. Bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Voy con el versículo 3. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. ¿Está bien? Volviendo a lo que es mi historia, yo les quiero volver a aclarar que yo estaba buscando más una relación con Dios que a Dios. ¿Está bien? ¿Y qué diferencia hay? Me van a decir, ¿no? Y bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero primero quiero que vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Está bien para atrás. Vamos a Primera de Samuel. Yo no los tengo marcados, así que nos vamos a demorar un cachito también. Encima con el micro, esto demora el doble. Segunda de Reyes 5. Capítulo 5, ¿está bien? Esta es una historia muy conocida. Es la historia de Naamán. Naamán,
básicamente un militar, ¿está bien? De una nación que no era la de Israel. Y este funcionario de la Casa Real, a ver, ¿cuántos conocen la historia? Levanten la mano, porfa. Bien, en beneficio de los que no la conocen, la voy a contar completa. Este funcionario toma cautiva en realidad, a una chica que era de Israel y la tiene como esclava, ¿está bien? En su casa. ¿Qué es lo que pasa con este funcionario? Le agarra lepra. Y ahí es cuando esta chica, que estaba como sierva en su casa, le cuenta acerca de el Dios de Israel y lo que podía hacer. ¿Está bien? Y entonces ahí Naamán es cuando va para Israel en busca de qué? De curarse de lo que es la lepra. La lepra en ese tiempo sí, era imposible, era como lo peorcito de las enfermedades, ¿está bien? O sea, nadie podía. Imagínense que, vamos rápido al versículo 7, que ahí el rey de esta nación extranjera, que era Siria, bueno, eso lo cuento en otro momento, le da una carta al rey de Israel. Voy al versículo 7, dice: al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. ¿Qué es lo que pasa acá con el rey de Israel? Dice, básicamente lo que está diciendo es que lo que le está pidiendo este hombre de una nación extranjera es imposible. ¿Está bien? Él no se considera Dios para hacerlo. Y entonces voy a seguir con el versículo, a ver, esperen que miro mi machete, con el versículo 10 al 12, ¿está bien? Vamos del versículo 10 al 12. Dice, entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete, le está hablando acá a Naamán, ¿no? Porque Naamán estaba enfermo, dice. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y ahí vamos al versículo 11, dice, Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Y vamos con el 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedarme limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se acerca este Naamán al profeta Eliseo, él ya va con una idea, con un preconcepto, de que cómo lo iba a sanar Eliseo. Ahí vieron el versículo. Dice, bueno, que iba a hacer algo y que lo iba a sanar. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo? Andá y qué, zambullite 7 veces en el río Jordán. Y esto es una idea que es muy importante resaltar, gente, que a veces las ideas que nosotros ya tenemos pueden condicionar ¿qué? Nuestra relación con Dios. ¿Está bien? Volviendo a lo que yo estaba diciendo en mi historia, ¿no? Como persona, a veces lo que yo tenía de relación, o el concepto de lo que es una relación, no es realmente lo que era una relación con Dios. ¿Está bien? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Lo que yo entendía por relación, pongámosle, que yo le pido, Él me da, ese era mi concepto de relación con Dios, no es realmente lo que es una relación con Dios. ¿Está bien? Hay un libro que nos recomendó un profe que habla acerca del yo y tú, ¿no? Dice, hay 2 pares de palabras, yo y tú, ¿está bien? Y después está el yo y eso. Hay relaciones que son yo y tú y hay otras relaciones que son yo y eso. Todo un lío explicarlo, imagínate que es todo un libro que habla acerca de eso, pero básicamente que a veces hay relaciones en las que simplemente son por oportunismo, ¿no? Vos me puedes dar algo, yo te puedo dar algo y así nos intercambiamos. Entonces, lo que les quiero dejar bien claro, que les quede bien claro en esta mañana es que el concepto que nosotros tenemos de lo que es tener una relación no necesariamente es el concepto correcto de lo que es tener una relación con Dios. Y eso va a poder condicionar nuestra justamente relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos desde antes, ¿está bien? Entonces por ahí vamos a después caer en lo que es la desilusión, ¿no? Yo buscaba que Dios me dé algo, no me lo da,
bueno, Dios no existe, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Que yo he caído en mi vida. Y si vamos al Isaías 55, de vuelta, vamos a Isaías 55, upa, el tiempo pasa. Isaías 55. Esperen que llegue, si no, le voy a pedir a uno de ustedes que lea. 55, versículo 6. Leo. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Listo. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Creo que este es un principio que creo que todos debemos aplicar en nuestras vidas, y es el hecho de buscar a Dios directamente. Porque ¿qué es lo que me pasaba a mí, ¿no? Que yo buscaba una relación con Dios, pero mi idea de relación no era correcta, no era la correcta. Entonces, buscar a Dios primero, y Él nos va a enseñar cómo es tener una relación con Él. Él nos va a enseñar justamente lo que es tener una relación de amor. Y esto es, bueno, lo voy a cortar ahí porque si no se me va a ir un poquito largo el sermoncito, ya termino. Pero lo importante ahora es que ya sabemos que tenemos que buscar a Dios, ¿no? Y como consecuencia eso va a hacer que nosotros tengamos una relación con Él, ¿está bien? Pero ahora, ¿cómo lo buscamos? Esa es la pregunta, ¿no? Que a veces yo de chiquito siempre me la hice y me la sigo haciendo, porque a veces en la vida no es tan fácil lo que a veces tenemos como teoría acá en la iglesia. ¿Cómo realmente yo busco a Dios? Y o cómo lo encuentro, ¿no? Yo les voy a contar una historia rápida. Yo después de este momento en el que me pareció que toda la religión era absurda, que realmente era absurda para mí, porque era simplemente mera costumbre, le hice un cuestionamiento a Dios, ¿no? Porque yo creía que estaba haciendo todo bien. Estaba en mi pieza solito y le dije a Dios, ¿no? Dios, si estoy haciendo algo mal, por favor decímelo. Porque yo ya realmente me cansé de intentar buscarte. Esa fue mi oración, ¿no? Y ahí fue cuando Dios me... Bueno, fue es toda una historia, ¿no? Yo sentí el deseo de leer Isaías. Y bueno, dije, bueno, vamos a buscar Isaías. Típica que cuando uno dice Isaías, el capítulo que más se habla de Isaías siempre es el 53, que habla acerca de Jesús. Así que yo me fui al capítulo 53, lo empecé a leer y no me satisfacía, ¿no? No era como lo estaba leyendo y bueno, más de lo mismo. Entonces cerré mi Biblia y dije, ya está, hasta acá llegué, pero algo me dijo Isaías de vuelta. Está bien, yo no quiero que confundan esto con misticismo ni nada de eso, ¿no? Yo creo que realmente fue Dios hablándome en ese momento que para mí fue una crisis, ¿no? Y en ese momento me fui, dije, listo, si quieres voy a leer Isaías y voy desde el capítulo 1. Y entonces me fui al capítulo 1, leo versículo 1 y no hablaba de algo muy interesante ni que me ayudara. Pero seguí leyendo los versículos y habla acerca de no tenés nada bien, desde tus pies hasta tu cabeza tenés llaga y estás podrido. Y empecé a leer todo lo que habla ahí el capítulo ese de Isaías, que en ese momento Dios me habló diciéndome, vos sabés que, Vincenzo, vos estás mal, ¿no? Y yo creía que yo estaba bien. Y eso fue una lección grande también de lo que es la humildad, ¿está bien? Entonces, hay algo importante ahí que hace poco lo entendí, y es que Dios me dirigió en ese momento a la Biblia, ¿está bien? No me dirigió a buscar otras ideas, ¿está bien? Me dirigió a su palabra. Y esperen un cachito que... Está bien, sí, está perfecto. Esperen que me perdí para ir cortando porque ya son menos 10. Vamos a hacer un salteadito. Está, listo. Sigo con esto. En ese momento, yo cuando me pasó eso, no entendí que lo que Dios quería era que yo lo escuchara por medio de ¿qué? De su palabra, ¿está bien? Entonces, ¿cuál fue mi vida de ahí en adelante? Fue orar a Dios para intentar volver a escucharlo de la manera que lo había escuchado, ¿está bien?
Entonces yo quería que Dios me hablara así como me había hablado. Bueno, Dios, tengo que tomar esta decisión, vos ya me hablaste de que tenía que buscar a Isaías, por favor, háblame ahora qué decisión tengo que tomar, ¿no? Y en ese tipo de relación, por eso les quiero recalcar eso, lo importante es tener bien el concepto de qué es una relación con Dios, ¿está bien? Y bueno, vamos a seguir porque si no se nos va a ir largo. Vamos con Marcos capítulo 4. Vamos a Marcos capítulo 4. Esto lo leí hace poquito. Marcos capítulo 4, no voy a leer la parábola del sembrador porque ya la mayoría creo que la conoce. Voy a ir a la explicación de Jesús de la parábola, ¿está bien? Vamos desde el versículo 13. No, perdón, 14. Sí, 14. ¿Están todos? Vamos rápido. Entonces, dice: el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100%. ¿Está bien? No sé si se entendió bien lo que es esta parábola ahora acerca de cómo nosotros recibimos en nuestro corazón justamente. Bueno, ahí les voy a hacer una pregunta, ya que estamos. Les voy a hacer una pregunta, ¿está bien? Dice, si yo les pregunto ahí, dice que la semilla es la palabra, ¿está bien? Ahí lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Está hablando de la Biblia? ¿O de qué está hablando? ¿Se le ocurre algo? Si no, sigo yo. ¿Está bien? Sigo yo entonces. Porque si ustedes dicen que es la Biblia, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo definimos ahí, no? Si la semilla es la palabra y la palabra es la Biblia y la Biblia es la palabra, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Bueno, le voy a leer rápido una cita. Yo sé que en realidad los sermones a veces no son momento de leer citas, pero considero que esta es una cita muy importante para que entendamos una verdad esencial acerca de lo que es nuestra relación con Dios. Dice, esto es de Elena White, si quieren leerlo en Palabras de Vida del Gran Maestro, es un hermoso libro, ¿sí? Muy importante que en algún momento de su vida lo puedan leer, ¿está bien? Dice, en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de las cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la vida misma y carácter de Dios. De vuelta, leo lo último, dice. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. ¿Está bien? Voy con la siguiente cita. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo él mismo la palabra viviente, señala las Escrituras diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y cierro con esta última cita. Pero el que enseña verdades sagradas puede impartir únicamente aquello que él mismo conoce por experiencia. ¿Está bien? Eso es importante, ¿está bien? Porque si uno no lo conoce por experiencia va a estar difícil hablar. Y me ha pasado a mí. Me ha pasado estar acá al frente hablando de cosas que solo tengo teóricamente, ¿está bien? Y no hay nada más feo que eso. No hay nada más feo que eso. Y sigo con lo que dice la cita. El sembrador salió a sembrar su semilla. Cristo enseñó la verdad porque Él era la verdad. No sé si alcanzan a entender bien. Dice, Cristo enseñó la verdad porque Él era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida estaban encarnados en su enseñanza. Tal debe ocurrir con sus siervos, aquellos que quieren enseñar la palabra, han de hacer de ella algo propiamente una experiencia personal.
Y bueno, con esto yo entendí algo que es un poco complejo de entender, ¿no? Que a veces las palabras de las personas, sus acciones, son lo que es parte de una relación, ¿no? Y eso es lo que finalmente terminamos guardando en nuestro corazón, ¿no? Yo siempre digo con mi papá, no es que yo tenga una parte de él en mi corazón, no es que él se cortó el dedo, yo me lo metí y ¡puc! Tengo una parte de él en mi corazón. Son esas acciones, esas palabras que manifiestan su carácter y que yo lo guardo ¿en qué? En mi mente, en mis pensamientos, ¿no? Y eso también afecta a qué es, a lo que es mi voluntad, a lo que yo hago, a mi manera de accionar. Y justamente eso es lo que es la Biblia, ¿no? Gente, es recibir el carácter de Dios, es tener una relación con Él. Y hay algo muy importante y es que yo esperaba en ese momento que tenía esa relación absurda, esa religión absurda, que mi Biblia fuese Dios, ¿está bien? Yo esperaba que mi Biblia fuese una persona. Y en realidad la Biblia es simplemente una herramienta, ¿no?, que utiliza Dios para... Yo había encapsulado a Dios en la Biblia, ¿está bien? Entonces para mí mi Biblia era mi Dios, ¿no? Entonces yo quería que me hablara, y no entendía que en realidad yo tengo que buscar primero a Dios, ¿no? Y Él me va a hablar por medio de su palabra. Pero acompáñeme rápido a Marcos 1:35. 1:35. Y esto es importante para el día a día. Ya termino, tengo 3 minutos y termino. 1:35. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si algún día leyeron lo que es El deseado de toda la gente, otro hermoso libro de Elena de White, habla acerca de que Jesús en cada mañana, cada vez que se despertaba, ¿qué era lo que primero hacía? Buscaba a Dios, ¿está bien? Y quiero que recordemos, no sé si recuerdan cuál fue el primer versículo que yo leí. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios, ¿no? Y a veces tomamos este versículo como planes generales, ¿no? Bueno, Dios quiere que nos salvemos, quiere que en algún momento podamos conocerlo, pero hay que entender que hay planes para cada minuto, para cada hora de nuestra vida de Dios, ¿no? Y si quieren podemos ir rápido a Isaías 55 de vuelta. Estamos siempre dentro de los mismos capítulos, nada más que, bueno, los decidí poner en diferente orden. Isaías 55, 9 al 13. Leo y con esto termino. Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y ahora el 11, esto es importante. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes, 12 voy, ¿no? Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Y simplemente les quería hacer reflexionar, ¿no? De buscar primero a Dios, ¿está bien? Él nos va a enseñar lo que es tener una relación con Él. Y en este momento creo que es un lindo llamado porque es también parte de mío, ¿no? Que hoy deseamos de vuelta a buscar a Dios, ¿está bien? Que ese sea el motivo de nuestra vida y que, como vimos acá en los versículos estos, Él tiene planes para nosotros, planes que son 1000 veces más altos, ¿está bien? Y rápido vamos a Jeremías 29:11 porque me olvidé de un versículo que es una promesa que ustedes tienen que sí o sí tenerla en cuenta. Vamos a rápido de Jeremías 29:12. Habíamos leído el de los planes. Pero leo desde el 11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Voy ahora con el 12. Entonces ustedes me invocarán
y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso es una promesa, ¿está bien? Y si ustedes realmente creen que la Biblia es la palabra de Dios, se va a cumplir en sus vidas. Así que bueno, espero que esa sea nuestra decisión hoy y todos los días de nuestra vida, ¿no? Buscar primeramente a Dios.